Hola, hoy para nuestra clase vamos a aprender cómo usar wordreference.com. Este es el diccionario que vamos a usar en nuestra clase. No podemos usar Google Translate porque a veces Google Translate no dice exactamente lo que queremos decir. Okay, so hoy van a usar wordreference.com para completar parte 1, 2, 3 y 4. Pero voy a mostrarles cómo usar wordreference.com para cada parte. Okay? So la primera parte dice traduce el vocabulario usando wordreference.com. Okay? To walk equals caminar. So están traduciendo del inglés al español. Okay? En inglés tenemos una palabra que significa tres cosas diferentes. To move, changing residence. To physically move your body. To move yourself emotionally, like you're feeling sad now, you've been moved by the movie. Okay? Pero en español tenemos tres palabras que representan las tres definiciones. Okay? So vamos a empezar con wordreference.com. Voy a teclear to move en esa caja, pero aquí tengo que cambiar a inglés a español. So if I'm translating from English words to Spanish words, I click this. If I want to translate from Spanish to English, I click this. We're going to start with English to Spanish. Okay. All right. Aquí esta página que van a usar para parte 1. Okay. To move. Ve significa verbo. Okay. Y en paréntesis dice la definición, okay? So this one is be in motion, okay? Tenemos advance, tenemos change positions or locations, turn attention to, take action, affect emotionally, change residence, okay? Hay muchas maneras en español en que podemos decir to move, okay? So la primera dice be in motion, okay? Una cosa interesante acerca de wordreference.com es que tiene oraciones o ejemplos del uso de la palabra. Okay, so dice, deja de moverte y las fipa se irá solo. Blah. Okay. Ugh, I butchered that sentence. Oopsie, sorry. Stop moving and the wasp will leave you alone. Okay, so you're physically moving your body. Okay. And so you know that's the right one. Okay, so dice moverse. So voy a poner no, it's motion. That's the first one, second one. Moverse aquí. All right. Ustedes pueden terminar 1 y 3 luego. Okay. All right. Ahora, parte 2 dice escribe las conjugaciones de los verbos en el pretérito. Okay. Conjugaciones es como deletreo de verbos. Okay. Changing the verb to match your subject. That is like a conjugation. Okay. All right. Tenemos 6 en español. All right. So, si quiero encontrar las conjugaciones de to move, porque to move es un verbo, puedo hacer clic en conjugaciones español. Okay. Ten cuidado porque hay un conjugator en English, pero queremos usar conjugación en español. Voy a hacer clic aquí. All right. Now, a veces no muestra la palabra que queremos usar. So, voy a poner caminar. Voy a pretender que quiero usar, o quiero ver las conjugaciones de caminar. Okay. All right. So, solamente debes prestar atención a estas columnas para nuestra clase ahora. Okay. Y las instrucciones dicen que debes traducir, o no, conjugar los verbos en el pretérito. So, voy a prestar atención a esta columna. Okay. Puedo ver que yo caminé, tú caminaste, él, ella, usted caminó, nosotros caminamos, vosotros caminasteis, ellos, ustedes caminaron, ¿ok? So, usando esta columna, puedo encontrar mis conjugaciones, ¿ok? Now, un verbo que ustedes tienen que traducir es tener, ¿ok? Y uno de los verbos tiene letras azules. Las letras azules muestran verbos irregulares, ¿ok? O verbos que tienen deletreo diferente, ¿ok?
So it's a different spelling. It's just a little different. So they show that by using blue letters. Okay? All right. So luego van a traducir tener, or no, I'm sorry, conjugar tener y conjugar decir. Okay? All right. Parte 3 dice, encuentra dos sinónimos para cada palabra. All right, so voy a mostrarles cómo hacer feliz con sinónimos. Remember, sinónimos is like same, okay, same synonym. It's the same word, same meaning. Okay, so let's see. Voy a regresar aquí. Feliz. Okay, now we've got Spanish synonyms here. So voy a hacer clic en Spanish synonyms. Okay, y puedo ver muchos sinónimos aquí. All right. Abajo hay unos antónimos, okay, or like words that are the opposite, okay, pero las instrucciones dicen sinónimos. So voy a escribir contento y alegre. Okay. All right. Finalmente, escribe la primera definición de las palabras. Contemplar, or to contemplate, okay. I could think up a definition, but I'm going to see what word reference says, okay? Porque las instrucciones dicen que debes escribir la primera traducción, or la primera definición, perdón. All right, so voy a cambiar a español definición. Okay, all right, let's see what I've got. Okay, there we go, okay? Definition. Okay. Mirar con atención e interés. So voy a poner mirar con atención. Okay. So de nuevo, si no saben cómo encontrar las definiciones, you can say contemplar. Okay. Y dice definición, pero si no estaba en definición y todavía estaba en sinónimo, podrías hacer clic en definición. Okay. All right. So ustedes van a terminar esta actividad para su tarea. Okay. Déjenme saber si tienen preguntas. Okay. Adiós.